Empezamos en este segundo video, vamos a concluir con el cálculo de nuestro ángulo alfa que habíamos planteado ya en un video anterior. En aquella ocasión lo pusimos en esta parte de abajo, ¿sí? Pero ahorita por cuestiones de exposición lo hemos puesto aquí. Es el mismo ángulo, son ángulos opuestos por el vértice, tienen el mismo valor. Vamos a ver, en el video anterior quedamos en el cálculo de la pendiente de las rectas, la recta L2, la recta L1. Vimos, nuestras conclusiones fueron que la pendiente de la recta L1 es igual a menos 0.5714 y la pendiente de la recta L2 es igual a menos 2.5. Entonces, a partir de esto vamos a utilizar otra definición de pendiente. Vamos a decir que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos a plantear aquí nuestra definición. La pendiente de cualquier recta es igual a la tangente de su ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Pero qué es el ángulo de inclinación? Bien, el ángulo de inclinación es el ángulo que forma una recta en relación al eje horizontal. Para esto entonces, tenemos el eje horizontal aquí. Para medir este ángulo hemos hecho una paralela. Vamos a poner una paralela que corta exactamente en el punto de intersección a ambas rectas. Este ángulo que forma la línea horizontal con la recta es su ángulo de elevación, en este caso de L2, y el ángulo de elevación de la recta L1 pues es el ángulo que se forma de la línea recta horizontal hasta la recta L1. ¿Sí? Hemos de alguna manera elevado el eje a este punto para poder observar con mayor precisión nuestro ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar estos ángulos, vamos a ponerle colores y forma. Hemos llamado teta 1 al ángulo de elevación de la recta L2. Está marcada con rojo. ¿Sí? Vemos que sale del eje horizontal de esta paralela y llega hasta la recta. Este ángulo que forma es el ángulo de elevación de la recta L2 y por consiguiente lo mismo con la recta L1. El ángulo de elevación que hemos marcado aquí con verde lo hemos llamado también teta 2. ¿Sí? Bien. A partir de esto entonces tenemos que este ángulo, ¿sí? La tangente más bien de este ángulo es igual a la pendiente de la recta. La tangente de este ángulo de inclinación es igual a la pendiente. La tangente, no el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a decir, a partir de esta definición, que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, vamos a hacer una deducción, vamos a plantear, por tanto, que la tangente de teta 1 es igual a la pendiente de la recta L2, o sea, menos 2.5. Y la tangente de teta 2 es igual a la pendiente de la recta L1, o sea, menos 0.5714. ¿Sí? Esto es a partir de nuestra definición. Pendiente es igual a tangente del ángulo de elevación. Entonces ya le hemos dado valores, a partir de esta definición, le podemos dar valores a la tangente de estos ángulos. ¿Sí? Y a partir de eso podemos deducir el valor del ángulo alfa. Vamos a ver, vamos a hacer una observación aquí con respecto a estos ángulos. Podemos ver que la suma del ángulo teta 1 más el ángulo alfa, que es el que estamos buscando su valor, es igual a todo el ángulo teta 2. ¿Sí? Si sumamos teta 1 más alfa, es igual a teta 2. Es lo que estamos diciendo acá. Teta 1 más alfa es igual a teta 2.
Por tanto, podemos despejar el valor de alfa. Bueno, no el valor, todavía no tenemos el valor, pero podemos despejar alfa y decir que alfa es igual a una diferencia de ángulos. Teta 2 menos teta 1. Como es una igualdad, lo que hagamos del lado izquierdo lo podemos hacer del lado derecho y mantener la igualdad. Entonces, si sacamos la tangente del ángulo alfa, esta debe ser igual a la tangente de esta diferencia de ángulos, teta 2 menos teta 1. Eso entonces nos lleva a nuestra siguiente definición. ¿Cómo podemos calcular la tangente de una diferencia de ángulos? Nos lleva a la siguiente definición, es una especie de fórmula. Nos dice que la tangente de una diferencia de ángulos, consideremos A mayúscula menos B, consideremos A y B como ángulos. Nos está diciendo esta fórmula que la tangente de esta diferencia de ángulos es igual a esto, al cociente de la tangente de A menos la tangente de B sobre 1 más el producto de dichas tangentes. Ahora vamos a hacer una siguiente deducción. No lo vamos a expresar en términos de ángulo A y B. Vamos a expresar esta misma fórmula en términos de teta 1 y teta 2. Y nos queda de la siguiente manera, ¿sí? La tangente de alfa. ¿Por qué la tangente de alfa? Porque ya vimos que alfa es una diferencia de ángulos. Entonces su tangente, estamos acá, la tangente de alfa, es igual a una diferencia a la tangente de una diferencia de ángulos. Por tanto, la tangente de alfa va a ser igual a la tangente del ángulo teta 2 menos la tangente del ángulo teta 1 sobre 1 más el producto de dichas tangentes. Ahora podemos avanzar un poco más. Sabemos que la tangente de un ángulo de inclinación es igual a la pendiente de la recta. Entonces, expresemos la tangente de alfa en términos de las pendientes, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, la tangente de M1, es decir, la tangente de la recta L1, menos, no la tangente, la pendiente de la tangente, la pendiente de la recta L1 menos la pendiente de la recta L2 sobre 1 más el producto de dichas pendientes es igual a la tangente de alfa. Entonces, sabemos cuánto vale M1, sabemos cuánto vale M2 y por tanto podemos sustituir. Podemos sustituir y decir que la tangente de alfa expresada en términos numéricos, ¿ya? M1 sabemos que es menos 0.5714, ¿sí? Y M2 sabemos que es menos 2.5. ¿Por qué dos veces menos? Porque el primer menos es de la regla, tangente de A menos tangente de M1, no, más bien M1 menos M2. ¿Sí? M2 es negativo, este signo de menos viene de la regla, este viene del valor de la pendiente M2. Sustituimos, hacemos la operación y tenemos entonces que la tangente de alfa es igual a 0.7941. Ese es el valor de la tangente del ángulo alfa. Ya pudimos deducir cuál es la tangente de nuestro ángulo alfa. A partir de esta deducción, podemos llegar a la solución utilizando la función arco tangente. Es decir, esta función, metemos el valor de la tangente y nos devuelve el valor del ángulo. Esa es la virtud de las funciones arco. Metemos el resultado de una función trigonométrica y nos da el valor del ángulo. Vamos a ver cómo queda entonces. Nos dice que el arco tangente, este tan a la menos 1, significa arco tangente. El arco tangente de la tangente de 0.7941, o sea, la tangente de alfa, es igual a 38.45 grados.
Eso es lo que vale nuestro ángulo alfa. Vamos a ver si es cierto. Vamos a quitar estos ángulos para apreciar. A ver, ahí está. Y ahora vamos a ver cuánto vale nuestro ángulo. Nombre y valor. Efectivamente vemos que el ángulo alfa, ya utilizando los comandos de GeoGebra, ¿sí? Efectivamente vemos que vale 38.45. Claro que desde el principio pudimos utilizar el comando y ya evitarnos tanto cálculo y tanta deducción, pero el objetivo es entender este procedimiento para que lo podamos hacer sin necesidad del programa. Eso sería todo, llegamos a la conclusión de nuestro ángulo.